Antes que nada, tengo que decir que la persona que traje hoy es un histórico, digamos, en esto de los juegos de rol, juegos de cartas, juegos de estrategia, juegos de mesa. Todo lo que nos guste. Todo lo que a nosotros nos gusta, este señor lo hizo antes que yo, así que saca la cuenta. Claro, se trata nada más y nada menos que de Federico Wagner, pero ¿por qué lo voy a presentar yo si se puede presentar él solo? Fede. Hola, buenas noches. Bueno, Buenas efectivamente, noches. soy Federico Wagner y jugué antes que vos 2 años nomás, así que tampoco te hagas el joven. No es Bueno. que nos tengamos tantas distancias. Bueno, Federico Wagner, me encantaría en alguna oportunidad poder hacerte una entrevista de tu paso por las cuestiones relacionadas con los wargames y demás, pero en esta oportunidad te hemos convocado para hablar de un juego de rol. Un juego de rol Sí. que a mí me quedó grabado como algo muy, muy interesante, muy lindo. Y te pregunto, porque en esta parte vamos al hueso, ¿de qué se trata el juego de rol Comandos de Guerra? Juego Comandos de Guerra, como el nombre lo indica, es un juego de guerra. Es un juego de rol de guerra. Claro. En algunas reseñas he escuchado que jugadores de estrategia han combinado esto de la estrategia con el juego de rol, pero básicamente este juego de guerra está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Es un juego español de la época dorada del juego de rol español, en los 90, creo que es del 94, a la versión que hemos jugado nosotros, si bien hay una versión más nueva, del 2002, 2003, la que conocemos nosotros, que es esa famosa de la tapa verde, con el soldado alemán tirando la granada. Claro. Esta creo que es del 94. Es un juego que es una ambientación que no hay otra. Es el único que he visto que no sea una adaptación de otro sistema de juego, que es de la Segunda Guerra Mundial, específicamente es de la Segunda Guerra Mundial. Si bien el sistema es el sistema básico de juego de rol, el famoso Chaosium. Sí, el BRP. Sí, es uno de los más clásicos, que podríamos decir que hay sistemas mejores o hay sistemas más nuevos. Es un sistema simple y simpático para jugar, no por ahí para los jugadores, pero sí para el máster. Eso Claro. dice mucho. Sí, ayuda mucho la pantalla de máster. Yo creo que si bien es un accesorio que no figura generalmente en las redes, cuando estoy buscando un par de reseñas para rememorar esa, no figura, existió, porque yo lo tengo, no acá, lo tengo, lamentablemente quedó en la granja y con la cuarentena no puedo acceder a él, pero sí existe una pantalla de máster, y esa pantalla de máster daba la posibilidad de por ahí salvar a algún jugador, porque uno de los mayores problemas que tiene el juego es la letalidad. Claro. La letalidad del juego, que acá Kojiro la vivió en carne propia, es un juego que uno tenía 5 dados de 100, tiraba y repartía. ¿Entre qué? Entre las características clásicas, que son constitución, inteligencia, fuerza y una más, que ahora no me estoy acordando. Y además mando, que era propia del juego, porque es de donde aparecía la moral y la capacidad de mandar a otros. Pero finalmente los puntos de vida no eran más allá de 9, 10, 11, como tope 15. Y en el sistema de reglas, una pistola podía ser de 10 a 15 puntos de daño. Entonces es un juego que básicamente después con el tiempo uno podía darse cuenta que en vez de hacer un comando de 5 soldados, podría haber hecho un comando de 15, que cada uno manejara 3 vidas para que no se terminara tan rápido, como Claro. En alguna ocasión nos ocurrió, que estuvimos 2 días armando personajes y a la media hora de juego real, sentados en la mesa, ya se habían muerto todos. Claro. Es un juego muy letal.
el sistema de generación era muy bueno, por eso demoramos tanto también. Tenía una parte de la vida civil, de los estudios en la parte civil y después en la instrucción militar, entonces uno podía darse el lujo de decir, bueno, en vez de ser soldados eran civiles partisanos que quedaron en la mitad del quilombo, entonces daba muchas posibilidades dentro de ese esquema de Segunda Guerra Mundial. Y la otra cuestión era la densidad y la cantidad de material que teníamos para jugar un juego de rol de la Segunda Guerra Mundial, siendo que éramos ávidos consumidores. No, íbamos a las casas estas de revistas, que otra cosa que han desaparecido con el tiempo, han quedado muy pocas. Los compriventes y las toneladas de Elite, la cantidad de historia de la Segunda Guerra Mundial. En cualquier momento yo pongo el carnet PAMI acá. Estamos todos así. Sí, había mucho lugar para sacar fuente, ¿no? Fuente escrita y con imagen. Yo nací el mismo día que terminó la guerra de Vietnam, así que ahí pueden calcular mi edad. Entonces sí, o sea, hay una distancia temporal que nos permitió acceder a cosas que por ahí no se pueden acceder ahora. Hemos podido acceder a esos lugares de compra y venta, hemos encontrado libros fabulosos y nos hemos acercado justamente a rol desde ese lugar en muchos. Yo, por ejemplo, llegué al rol por esos lugares. Claro. Y en esos lugares fue donde encontré esta joyita que era Comandos de Guerra, que ahora me acuerdo, después de que estuvimos haciendo una charla previa, que lo compré en LIR, que era uno de los grandes proveedores de libros originales que teníamos en determinado momento de rol. Y llegamos a este juegazo, que por ahí no lo supimos aprovechar del todo en esos momentos, pero es un muy buen juego. Usa el mismo sistema que usa el viejo y querido La Llamada de Chulu, que nos hemos pasado anoche jugando. El problema es que uno está en una guerra, no es un investigador, está en una guerra, y hay tiros y cosas, y tirarse en paracaídas, lo cual hace que... Puede ser mortal. Sea muy letal el juego en sí. Es ese party tan recordado por algunos de nosotros que estábamos ahí, que duró un rato. Había empezado con una pifia, una famosa pifia, y las armas que yo les pregunté, ¿qué hacemos? ¿Tiramos en abierto, tiramos en cerrado? Y dijeron, no, tiramos en abierto, tiramos en abierto. Bueno, así fue como rápidamente se apiló mucha gente, menos el interlocutor Koji, que yo no me acuerdo si eras vos el que había hecho la pifia de moral. De moral, claro. Fui el último en morir. Fui el último en morir. Con una pifia en moral. Claro, porque claro, me impresionó mucho cómo morían mis compañeros en ese... lo que hicimos fue emboscar un convoy alemán, estábamos en Italia, estábamos peleando en Sicilia, si no me equivoco. Sí. Y de repente, bueno, teníamos un convoy y que venía mucho más armado de lo que nosotros esperábamos, y principalmente porque había algunos que se nos habían muerto al aterrizar, digamos, o sea, al cegar de los paracaídas habíamos tenido bajas, entonces éramos menos, digamos, de lo que nos hubiese gustado. Entonces hay una primera, fueron una secuencia de pifias maravillosas. Primero la del que bajaba, segundo el bazooka que le iba a pegar al blindado ligero, que nos iba a dar una ventaja sustancial, digamos. Pifia, o sea que le pega a unos compañeros, los cuales mueren, digamos. O sea, fue toda una secuencia de pifias impresionante. Y el último, que era yo el que quedaba vivo, pifio en moral y me agarra una locura así de cargar contra un blindado y con una pistola, con mi 1911, que no me lo olvido nunca más. Y claro, el alemán que estaba adentro dijo, oh, mira este estúpido, ¡pah! Y me secó y ahí se terminó la aventura. Game over. Sí, efectivamente es un muy buen juego para one shot. Claro. Si bien uno puede pensar en algún tipo de campaña un poco más larga, más onda lo que era... Vanos Brother, por ejemplo. O el Comandos detrás de la línea enemiga, el juego juegazo, de PC, claro. El juegazo de PC, lo que a uno le puede permitir que cada uno tenga un tipo de historia de atrás y de habilidades, pero es muy difícil sostenerlo en el tiempo, teniendo en cuenta
este tipo de tablas y daños que había. Y si bien el libro tenía mucha información, eso es lo que tenía, casi la mitad del libro era información con datos técnicos sobre armas, vehículos y demás, y además con historias de la Segunda Guerra Mundial. Era muy, muy lindo libro en sí, para hojearlo, para verlo. Si bien la gráfica era bastante mala. Noventosa, digamos. Más que noventosa, era casera. Es como nosotros hubiéramos hecho un manualcito. Estás escuchando ¿A qué jugamos podcast? Seguinos en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify e eBooks. Acá tenés un botón para suscribirte y acá un video que seguro te gusta.